Bienvenidos a Lengua de Taco. Hoy tenemos un video en donde vamos a hablar sobre la RAE, sobre el lenguaje inclusivo, sobre los emoticones y qué onda con la RAE porque acepta unos y otros no. Así que no se muevan y comenzamos. La pregunta que me hicieron es, ¿por qué la RAE acepta los emoticones? Porque hasta resuelve dudas acerca de ellos, pero no acepta el lenguaje inclusivo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Así que vamos a empezar por hablar primero de cada uno de ellos, definir qué es la RAE, qué es el lenguaje inclusivo y qué son los emoticones. Empecemos por la RAE. La RAE es la Real Academia de la Lengua Española, una institución que se creó con el fin de velar por el buen uso de la lengua española, valga la redundancia. Fue fundada en 1713 bajo el reinado de Felipe V. La iniciativa fue de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, emulando a la Academia Francesa que ya existía desde 1635. Como ya lo dije, su función es velar por el buen uso de la lengua española en este caso. Tiene un lema que es limpia, fija y da esplendor. Y yo sé que eso suena más a un eslogan de cualquier producto de limpieza, pero ese es su lema. Los objetivos de las academias de la lengua es mantener las reglas intactas, es decir, que todas las reglas que se generan de una lengua se mantengan como ahí para que podamos consultarlas cuando más lo necesitemos. Ahora vayamos con los emoticones. ¿Qué son? Bueno, van a ser una serie de símbolos que juntos nos van a expresar alguna emoción para que nosotros podamos darle mayor expresividad a nuestros mensajes escritos, ya sea en las redes sociales o en las apps de mensajería instantánea. Hay que tener cuidado de no confundirlo con los emojis. Los emojis son como estos, ¿sí? Y los emoticones son estos. Es decir, que los emoticones los hacemos con letras y signos de puntuación, mientras los emojis ya son unos dibujos claramente hechos. Además, hay dos tipos de emoticones. Los emoticones occidentales, como el famoso XD, o la carita sonriente, o la carita triste, y los emoticones japoneses, que los vamos a poder leer de una manera lineal, ¿sí? Y que son como estos. Generalmente los hemos extendido mucho en las redes sociales. Por último, el lenguaje inclusivo es un intento que se ha hecho a partir de la ideología de género para que se agregue una terminación diferente a solamente los masculinos y los femeninos para poder integrar a otras personas que no se identifican con alguno de estos géneros binarios. Es decir, que tengamos, por así decirlo, un tercer género que sería un género neutro, ¿sí? Es algo muy interesante porque algo que parte de lo social, de un movimiento social, de una ideología que está en las personas, se pretende aplicar a la lengua. Y eso es muy interesante porque recordemos que la lengua es un sistema social. Ahora la pregunta es, ¿por qué la RAE sí acepta los emoticones? Porque incluso hace algunas correcciones acerca del uso de los emoticones, pero no acepta el lenguaje inclusivo. ¿Qué es lo que hace que esta academia sí acepte unas cosas y rechace otras? Bueno, lo que la RAE hace es un estudio acerca de ese cambio lingüístico. ¿Qué quiere decir? Que si en una comunidad de hablantes amplia, ese cambio va a impactar dentro del sistema de la lengua, es decir, que si va a haber un cambio que sea significativo. ¿Qué pasa con los emoticones? Bueno, que como son parte universal, porque se dan en casi todos los idiomas del mundo, en las redes sociales, pues sí tiene un impacto sobre la lengua, es decir, lo ocupamos mucho, aunque algunos no lo sepan, pero una gran cantidad de hablantes de español los conocen, por lo tanto, el cambio es mucho más fácil que sea aceptado. Digamos que los emoticones son como más universales. Y ese es un punto muy bueno a su favor para que la Real Academia pueda aceptar ese cambio. Y entonces va a empezar a estudiar cuál es el uso de cada uno de los emoticones, cómo se escribe, cómo es preferente que se escriba, porque no nos dice así se debe escribir, sino cómo es preferentemente que se escriba, y etcétera. ¿Qué pasa con el lenguaje inclusivo? Bueno, en este caso, el cambio
aún no es tan grande. ¿Qué quiere decir? Que todavía no impacta a una gran comunidad de hablantes del español e incluso hay algunos hablantes que rechazan el uso del lenguaje inclusivo, por lo tanto es más difícil que sea aceptado. Además, en el caso de los emoticones son algo nuevo que se agrega a la lengua. Es mucho más sencillo que se acepte un cambio de algo nuevo que se agrega a que se acepte un cambio que conste de una estructura. Sobre todo en el lenguaje inclusivo estamos hablando de estructuras morfológicas, es decir, de las partes de una palabra. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que si tenemos dos géneros gramaticalmente hablando, que son masculino y femenino, se haga una especie de tercer género para poder determinar aquellas cosas y aquellas personas que no tienen ese género. Otro de los puntos desfavorables para la aceptación del lenguaje inclusivo es la insistencia hacia el hablante, el decir así se debe de hablar, así se debe de hacer, que de repente tienen algunas personas para que se acepte el lenguaje inclusivo. Por lo tanto, lo que hacen es polarizar a la sociedad hablante. Unos van a estar a favor y otros van a estar en contra. Por lo tanto, va a ser más complicado que ese cambio sea aceptado, al menos durante esta comunidad de hablantes, esta generación que no puede aceptar el lenguaje inclusivo y el cambio. Y a todo esto, ¿cuál es la postura de los lingüistas? Bueno, hay unos que están a favor y hay otros que están en contra. Una de las más polémicas ha sido Concepción Company, que incluso ha hecho ponencias acerca de este tema. Ella no está a favor del lenguaje inclusivo y tampoco está de acuerdo en decir que la lengua es sexista. Aunque originalmente el sistema lingüístico no lo es, el uso puede serlo. La mayoría de los lingüistas están solamente observando para ver qué es lo que sucede con este tipo de cambios. Y recordemos que el cambio lingüístico es algo que se da comúnmente en todas las lenguas del mundo. Tan solo pensemos que nosotros no hablamos como se hablaba hace 100 años, ni tampoco hablamos como se hablará dentro de 100 o 200 años. Esto va a tener que cambiar, va a haber nuevas palabras, va a haber a lo mejor nuevas estructuras, no sabemos cómo se vaya a dar el cambio. Incluso pueden salir otras lenguas diferentes de la que nosotros tenemos, como sucedió con el latín y todas las lenguas romances. Entonces, recordemos que el cambio lingüístico se va a dar siempre gracias a la aceptación de una comunidad de hablantes y no es que pasen de casa en casa preguntando si estás de acuerdo en que se ocupe cierta palabra o si estás de acuerdo en que cierto cambio se dé, sino que el uso es el que va a determinar si ese cambio se va a dar o no en la lengua. Las academias de la lengua, ya sea general como la Real Academia de la Lengua Española o las locales como la Academia Mexicana de la Lengua, lo único que tienen que hacer es observar esos cambios, verificar si se está dando en una gran cantidad de hablantes y entonces tienen que aceptar esas reglas. ¿Sí? No pueden hacerlo de una manera distinta. No es que la Real Academia o las academias te digan este cambio se va a dar y entonces así lo vas a hacer, porque todo depende de cómo se dé el uso dentro de nuestro sistema lingüístico. Por eso muchas veces dicen que el uso hace la norma. ¿Por qué? Porque en general cuando nosotros utilizamos ciertas palabras, ciertas estructuras, vamos haciendo el cambio. Conforme nosotros lo vamos utilizando, se va a ir extendiendo muchísimo más. Y así es como se dan todos los cambios en la lengua. Es complicado que alguien nos diga cómo debemos de hablar. Eso no quiere decir que tengamos que escribir o que expresarnos de una mala forma porque tenemos que regirnos por las normas lingüísticas, ¿sale? No es el pretexto para que yo pueda hacer lo que quiera con la lengua, pero sí podemos tener esa opción de cambiar la lengua en cuanto nosotros creamos que sea conveniente, que nos dé una mayor facilidad, que se nos haga mucho más sencillo poder expresar algo de una manera diferente, entonces el cambio se extenderá y va a ser aceptado. Bueno, eso es todo por hoy. Yo me despido, espero que les haya quedado muy claro acerca de la RAE, acerca del lenguaje inclusivo y qué onda con los emoticones y sobre todo esta parte del cambio lingüístico y de la aceptación.
Y si tienen alguna duda, ya saben que ustedes pueden escribirme aquí en la cajita de comentarios para que yo los lea. Si tienen algún tema de que quieran hablar sobre lingüística o literatura o alguna duda que tengan, la pueden dejar sin ningún problema. Yo me despido, ya saben, denle like, compartan, si les gustó, suscríbanse y yo los espero el próximo viernes. Cuídense mucho y nos vemos. Bye.